Hola amigos, bienvenidos a una nueva review. En esta ocasión les traemos al Wolverine a cargo de la marca china City Toys. Esta figura, como lo dijimos en el anuncio anteriormente, es una bootleg de la marca Mafex. Tenemos acá el empaque, que es similar al de la figura original, pero con la diferencia que es una de City Toys. Bueno, podemos ver aquí a la figura del Wolverine con su presentación of Wolverine X-Men. Tenemos aquí por la esquina una figura tal cual del cómic, la figura, sus accesorios. Tenemos aquí la figura en una ilustración. En un costado tenemos acá la figura de cuerpo entero. Tenemos una cabeza del cómic, número 138, la X de los X-Men. En la parte posterior tenemos a la figura en diferentes poses, con sus tres cabezas intercambiables y con el famoso sneak, famoso onomatopeya de las garras de Wolverine. Al costado tenemos una figura, Wolverine, X-Men, lo mismo por arriba, Wolverine, X-Men, la cabeza, la X, nada especial por abajo. Comencemos. Y aquí tenemos la figura de Wolverine fuera de su empaque. Y no queda más que decir que ¡wow! Gracias a esta figura, hay quienes dicen que la piratería está haciendo temblar a marcas como Mafex, que es la autora original de esta figura, y a Yamaguchi, quien también se ha visto afectada por este fenómeno de las bootlegs bien elaboradas. Pues a decir verdad, este Wolverine ha quedado 5 estrellas. Lo podemos ver con su clásico traje marrón, versión del cómic, y a continuación vamos a revisarlo más a detalle para ver qué nos ofrece esta excelente ejemplar, pero al mismo tiempo vamos a ver qué contiene la caja. Y bien, pues amigos, ahí podemos ver el contenido total de la caja, que incluye la figura. Podemos ver ahí también que trae una base transparente y dos cabezas intercambiables. También podemos ver que trae las manos con las garras y un par de manos abiertas. Y por si fuera poco, trae también el accesorio de la máscara enrollada. Bueno, entonces vamos a ver a detalle, empezando por la figura. Vamos a ver por acá. Bueno, tenemos un excelente esculpido en cuanto a la cabeza. Podemos ver ahí la expresión de Logan con su característica máscara. Podemos ver a detalle el gesto, bien característico de Wolverine. El esculpido de la máscara es bastante bueno. Me gusta bastante que las puntas de la máscara son bien largas. De esta manera. Si nos vamos pues más abajo, vemos que ahí está el detalle de la X. Podemos ver también acá que en los brazos tiene los vellos del brazo, en toda esta parte. Bueno, como esta figura se trata de un bootleg, notarán ahí que el brazo tiende como a salirse de esa manera. Pero no es nada que complique el funcionamiento de la figura. Vemos que tiene manos empuñadas, sin las garras. Tenemos acá pues, el detalle de las piernas. Ahí desde ya podemos ver la doble articulación de rodilla y el detalle de las botas. Similar el traje completo al Wolverine con traje azul y rayas de tigre, solo que aquí tenemos pues su versión clásica del cómic, muy bien elaborada. Bueno, entonces esa es la apreciación de cerca de la figura en sí. Vamos a revisar cuáles son los accesorios que trae. Lo ponemos por acá un momento y revisemos a detalle qué es lo que incluye los accesorios. Pues en primer lugar, veamos las manos con garras. Estas garras son de plástico, pero son de un plástico bastante rígido y sí, pullan un poco, pero me parece excelente. No son tan blandas como las garras que traen las figuras de Wolverine de Marvel Legends. Estas son de un plástico bastante sólido. Entonces tenemos ahí las dos manitas con garras. Chin, 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 chin.
Me parece de excelente calidad. Ahora veamos las otras manos que trae la figura, que son estas, que son como manos entreabiertas, que funcionan perfecto pues para una pose muy diferente a solamente las garras. El detalle de las ampollitas metálicas de esta parte está bien hecho, bien detallado. Ahora veamos la máscara enrollada, un accesorio bastante bonito para cuando queramos posar la figura sin la máscara. Es de un hule entre blando y algo durito, pero de excelente calidad. Ahora veamos las cabecitas. Vaya, en cuanto a esta cabeza, es una cabeza como con una leve sonrisa, pero en lo personal no me gusta. Esta cabeza no me gusta mucho porque difiere bastante de la original. La original tiene un gesto bastante peculiar de Logan y en cambio acá, pues, no sé, como que el detalle de los labios, de los dientes, como que no supieron imitarlo bien. Sin embargo, funciona para que tenga otra expresión. Lo mismo debo decir de la cara de Logan, ahí en una expresión de grito, ¡ah! 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 Algo así. Lo mismo con esta cabeza. Siento que no la lograron copiar bien y ya se lo voy a decir por qué. Aquí podemos ver que tiene un acabado como entre negro y azul. Ahí. Y les voy a mostrar según como la caja es la copia de la original. Si notan, es bien diferente el gesto de Wolverine sonriendo. Lo mismo podemos verlo acá. Es bien diferente. No es nada similar a lo que nos están ofreciendo aquí. Nada que ver. Incluso no sé si el amarillo también del traje difiere de la original. Me hubiese gustado tener a la mano la figura original, pues para hacer la respectiva comparación, pues, y así no hacer un antejuicio, ¿verdad? Y de este lado tenemos también la cara de Logan, que es bien diferente a lo que nos han ofrecido. Aquí podemos ver que el color del pelo es un negro mate y el gesto definitivamente es bien diferente. Como sea, pienso que para hacer una figura bootleg han hecho un excelente trabajo. Ah, falta el otro accesorio, que es pues la base transparente con su respectivo gancho. Aquí, veámoslo. Su respectivo gancho para que sujeten a su Wolverine con la pose que ustedes deseen. No es nada trascendental, pero se agradece bastante que vengan estos accesorios. No está de más. Bueno, en este momento vamos a ver los diferentes accesorios, cómo van ubicados en la figura. Vamos a empezar por las cabezas intercambiables. En primer lugar, ahí lo tenemos con la cara de Logan sin la máscara. Podemos ver, ahí está la máscara doblada. Me parece un excelente detalle eso, de que hayan logrado hacer que la máscara se la tire hacia atrás. Veamos más de cerca. Como les digo, pues la cara de Logan, perdón, difiere pues a la original. Aún así, pues, ya de lejos se ve bastante bien la figura. Acá lo tenemos pues con la otra cabeza que tiene un gesto sonriente. Pues yo la verdad no le veo la sonrisa maliciosa que suele tener Wolverine. Como les mencionaba anteriormente, tal vez sea por el acabado de pintura tanto en dientes como en labios que no le permite pues que se aprecie de esa manera. Y acá lo tenemos con las manos empuñadas justo el momento antes de que las cosas se pongan feas. Y acá lo tenemos con las manos con garras
justo cuando ya es demasiado tarde. Y acá lo tenemos con el otro set de manos entreabiertas para hacer diferentes poses. Bueno, en este caso, eso es el contenido de la caja. Ahora le damos paso a las articulaciones. Bueno, muchachos, y ahora ha llegado el momento de la verdad para ver qué nos ofrece esta figura en cuanto al tema de las articulaciones. Podemos ver que tiene giro hacia los lados, a 360, tiene movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba, articulación independiente del cuello, cuello hacia abajo, cuello hacia arriba, bastante pronunciado. Tenemos también articulación de mariposa en los brazos, bastante hacia adelante, por cierto. Tenemos articulación hacia los lados, vuelta a 360 grados, movimiento de bíceps, doble articulación de codo, acá, doble articulación de codo acá, rotación de muñecas, movimiento hacia arriba, abajo, lo mismo de este lado, rotación, movimiento hacia arriba, hacia abajo, veamos el torso, tiene movimiento hacia atrás, movimiento hacia abajo, de esa manera, movimiento hacia atrás, así, piernas hacia adelante. Hay que tener mucho cuidado, recordemos de que esta figura es una bootleg, entonces cualquier movimiento brusco que le hagamos lo podemos pagar caro. Entonces tenemos aquí doble articulación de rodilla, de esta manera. Tiene rotación en la bota, rotación en la bota, articulación de los pies hacia arriba, hacia abajo. Tiene articulación en la punta del pie, lo mismo por acá, movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba, punta del pie y pivote de tobillo. De igual manera para acá, pivote de tobillo. Tenemos que la figura mide exactamente 6 pulgadas o su equivalente a 15 centímetros y medio aproximadamente. Y para su comparación lo tenemos junto a una figura de Coloso de la marca Marvel Select. Y acá también lo tenemos junto a una figura de Juggernaut, siempre de la marca Marvel Select. Y por último lo tenemos junto a su hermano, el Wolverine de la Wave de Apocalipsis de Marvel Legends, que es el Wolverine azul con rayas. Y bueno, pues amigos, ¿qué puedo más decir? Sino que estamos ante una gran figura digna de tu estante de Marvel o de los X-Men y que me ha dejado sin palabras ante la calidad tanto física como visual, que por el módico precio de entre 15 y 20 dólares más el envío vale mucho la pena hacerse de esta figura. Le garantizo que en estos momentos ni con el envío le llega a costar ni 30 dólares. Así que no esperen más y vayan corriendo a AliExpress antes de que Mafex tome acciones legales contra City Toys, ya que ni se molestaron en cambiar los empaques. Razón por la cual yo a esta figura le pongo un enorme 9. Es bien mínimo lo que no me gusta. Ya se lo dije anteriormente, las cabezas intercambiables y ya. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme en la caja de comentarios sus opiniones. Y bueno, con esto me despido y hasta la próxima.